Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adit Saban. Soy psicóloga de niños, adolescentes y adultos. Soy coach personal y empresarial. Soy terapeuta cognitivo-conductual. Y bueno, antes de empezar la plática, quiero agradecerle al CDI por este espacio. Les agradezco mucho por dejarme una vez más poder dar una plática. Y bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona, me gusta, que son las emociones. Pero en esta ocasión vamos a darle un giro un poco diferente y vamos a hablar de por qué existen las emociones tóxicas. Porque a veces nosotros mismos nos comportamos con ciertas personas de manera tóxica o porque hay ciertas personas que tienen emociones tóxicas hacia nosotras o se comportan así. De pronto vemos ciertas personas y nos damos cuenta que nosotros con ciertas personas podemos tener emociones de alguna manera agradables, emociones sanas, pero de pronto con ciertas personas nuestras emociones se transforman y se vuelven tóxicas. Y aquí un poco, mientras voy dando esta plática, quiero que ustedes piensen si realmente ustedes son con todas las personas de igual manera o con algunas personas, con algunas situaciones, ustedes son diferentes. ¿Y de qué depende? Porque de pronto una persona me puede generar emociones agradables como felicidad, alegría, empatía, etcétera, y porque hay ciertas personas que de pronto me pueden generar o yo les puedo generar ciertas emociones, entre comillas, desagradables, que es enojo, malestar, frustración, etcétera. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que empecemos a trabajar y si alguien al final de la plática tiene preguntas, con toda confianza. Y los que no van a poder ver esta plática en vivo, no se preocupen, se va a quedar grabada y siéntense con toda la confianza de escribirme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, entonces vamos a empezar con las emociones y personas tóxicas. Como sabemos, somos seres humanos y el ser humano constantemente tiene diferentes emociones. Todo el día tenemos emociones. Hay emociones que nos levantamos con la emoción y podemos quedarnos con la misma emoción durante todo el día, sea felicidad, sea enojo, sea frustración, etcétera. Pero hay emociones que las podemos tener durante el día y luego cambiar de emoción. Por ejemplo, yo puedo levantarme en la mañana feliz, contenta, alegre, y de pronto al mediodía hubo una situación que está fuera de mis manos, o pude tener algún conflicto en el trabajo, con mi pareja o con mis hijos, y eso a mí me generó una emoción desagradable. Por ejemplo, el enojo o malestar. Aquí lo importante que en esta plática quiero darles a ustedes herramientas para que ustedes sepan controlarse cuando tienen ciertas emociones que ustedes ya identifican como emociones que no les gustan. O si de pronto hay ciertas personas que a ustedes les generan emociones tóxicas o que ustedes sienten que esa persona es tóxica con ustedes, ¿qué tienen que hacer? Porque es cierto que cada persona es diferente. Yo puedo ver a una persona y sentir que es tóxica conmigo, pero a lo mejor mi hermana o mi pareja dicen que tienen una relación muy sana. Yo quiero aquí en esta plática enseñarles a ustedes a identificar cuando una relación y una emoción se convierte en tóxica y qué tenemos que hacer. Hay muchas personas que de pronto me dicen, bueno, pero esta persona es de mi familia y es una persona tóxica y me tengo que llevar. Ok, vamos a hablar de eso, vamos a ver qué tengo que hacer. Es cierto que no siempre me puedo alejar de una persona que me es tóxica, pero sí puedo hacer ciertas cosas para que esta persona no me lastime, para que esta persona no me dañe. Esta plática que tuve, bueno, la verdad, la fortuna de poderla dar hace un par de semanas, está basada en un libro que se llama Emociones Tóxicas de Bernardo Estamateas. Bernardo Estamateas es coach, es psicólogo, investiga mucho las emociones. La verdad que a mí sus libros me gustan mucho. Las personas que les interesa la parte de las emociones, entenderlas más, entender por qué a veces estamos metidos en relaciones tóxicas o por qué a veces nosotros mismos nos auto boicoteamos
en el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Yo les recomiendo mucho leer estos libros, son fáciles de entender, no hay que ser psicólogos para entender. Y sí me gustan estos libros porque va Bernardo Estamateas explicando poco a poco qué está pasando con las emociones. ¿Por qué de pronto tenemos estas emociones? ¿Por qué a veces nos lastimamos? ¿Por qué a veces dejamos que ciertas personas nos lastimen? ¿No? Porque aquí es no nada más porque yo lastimo, también a veces es porque yo permito que alguien me lastime, porque permito que mi jefe me lastime, o mi hijo, o mi pareja, o los familiares. Es entenderme dónde estoy yo parada a nivel emocional y por qué permito o no permito ciertas cosas. Entonces, un poco la definición o la explicación de qué son las emociones tóxicas para que entendamos de qué estamos hablando. Podemos decir que las emociones tóxicas son todas aquellas que no me dejan tener una calidad de vida como deseo. Son estas emociones que más allá de beneficiarme, me perjudican, me lastiman. Son estas emociones que ya sea yo lastimo al otro o el otro me lastima a mí. Y lo que pasa es que cuando yo tengo estas emociones o alguien viene y me transmite estas emociones, no logro disfrutar ni de mí misma ni de los demás. No hay un bienestar personal óptimo. No estamos viviendo la vida como deberíamos de vivirla. No estamos disfrutando nuestras relaciones con ciertas personas. No estamos permitiéndonos a nosotros mismos ser como deberíamos de ser. De pronto dejamos de ser, de pronto estamos con personas que no nos benefician, que no nos alegran y estamos ahí por alguna razón, porque yo siempre he dicho que cuando estamos en una relación es porque hay un beneficio, hay una ganancia. ¿No? Son estas emociones que nosotros las describimos como negativas, como desagradables, que no nos ayudan a controlarnos, que no nos ayudan a gestionarnos como deberíamos de ser de una manera correcta. Y aquí la consecuencia es, cuando tenemos emociones tóxicas, es que nuestras acciones no son las correctas. Y nuestras acciones, más allá de beneficiarnos a nosotros y a la gente que nos rodea, nos lastiman. Por eso tenemos que aprender a identificar, y ese es mi objetivo de esta plática, que si de las personas que están hoy en día en esta plática y las personas que van a escuchar esta plática, que logren identificar si tienen ciertas personas a su alrededor o ciertas emociones tóxicas. Porque cuando uno las logra identificar, podemos aprender a controlarlas, podemos aprender a gestionarlas. Pero si no las identificamos, vivimos en un mundo tóxico, vivimos con personas tóxicas y no somos conscientes del daño que nos estamos haciendo. Voy a hablarles, rápidamente, por el tiempo que tenemos, de 15 emociones tóxicas, que son justo las 15 emociones tóxicas que Bernardo Estamateas habla en su libro, que es ansiedad tóxica, angustia tóxica, insatisfacción tóxica, apego tóxico, enojo tóxico, envidia tóxica, miedos tóxica, vergüenza, depresión, frustración, duelo, llanto, culpas, rechazo y celos, tóxico. Todo tiene que terminar en tóxico. Ustedes me dirán, pero Adi, estas emociones son emociones que tenemos, claro. Y todos tenemos duelo, todos tenemos llanto, todos tenemos insatisfacción, etcétera, frustración, porque es parte de nosotros, porque somos seres emocionales, porque el hombre tiene que tener, o sea, nosotros como seres humanos tenemos que tener emociones y tenemos que aprender a controlarlas y entender por qué las tenemos. Pero cuando se vuelve tóxico, quiere decir que nosotros estamos llevando nuestra emoción a un extremo, donde más allá de beneficiarnos, nos está haciendo daño. Por ejemplo, yo puedo tener celos, vamos a decir, puedo tener celos de mi hermana, que yo digo, wow, qué increíble, uy, cómo la quiero, pero de alguna manera es sano. Que yo digo, wow, quiero ser como ella y voy a luchar y voy a estudiar y me voy a preparar porque es como mi modelo a seguir. Entonces tengo celos, como decimos, celos de la buena, pero es mi modelo a seguir. Digo, wow, quiero ser como ella.
Cuando se vuelve tóxico es cuando yo me empiezo a hacer daño, cuando yo me empiezo a desvalorizar o trato de desvalorizar al otro porque el otro tiene algo que yo no tengo. Por ejemplo, si yo veo que mi amiga se casó, más allá de estar contenta por ella, empiezo yo a hablar mal de ella, empiezo a hablar mal de su pareja y todo esto es por la envidia y por los celos que a lo mejor mi amiga se va a casar y que yo aún no tengo novio, ¿ok? Por eso es que hablamos de las emociones tóxicas. Todas estas emociones constantemente las tenemos, ¿ok? No pasa nada si nos frustramos, si nos enojamos, si lloramos. Pero cuando lo llevamos a un extremo donde esta emoción me está haciendo daño a mí o le está haciendo daño a la otra persona o dejo de ser quien soy yo porque estoy metida e inmersa en esta emoción, quiere decir que se está volviendo tóxica, que me está haciendo daño. Vamos a ver las características de una persona tóxica. ¿Cómo puedo yo darme cuenta si hay personas tóxicas junto a mí o si yo misma estoy siendo tóxica? Entonces, lo primero es que las personas tóxicas son personas egoístas. Siempre piensan en ellas y alimentan su ego de la indiferencia. Ellos siempre se van a preocupar por ellos, por estar bien. Nunca se van a preocupar por el otro. Buscan su propio beneficio y no les importa qué va a pasar con la otra persona. ¿Okay? Son esas personas que siempre van a hablar yo merezco, yo quiero, yo necesito, yo tengo. Nunca se van a preguntar, ¿y qué pasa con el otro? ¿Cuáles son las necesidades del otro? ¿Qué necesita el otro? ¿Cómo puedo ayudar al otro? Siempre van a buscar el yo, el ellos estar bien sin importarles a quién pisotean o a quién lastiman. La segunda característica es que las personas tóxicas son personas pesimistas y negativas. Su manera de hablar, cuando ustedes los escuchan, su discurso constantemente es negativo y constantemente se quejan. Se quejan de la pareja, se quejan del trabajo, se quejan del clima, se quejan de los amigos. Su discurso nunca es positivo, nunca es para construir, sino siempre para destruir. Por ejemplo, cuando alguien viene y les cuenta un problema, vuelven a ser pesimistas y negativas y siempre buscan lo malo, siempre buscan ese color negro, ese escenario negro. Nunca le van a ayudar a las personas a encontrar una gama de posibilidades. Nunca van a tratar de construir, de ayudar, de innovar, de buscar algo nuevo. Siempre es ir hacia lo negativo. La tercera es que las personas tóxicas siempre van a ser personas víctimas. Ellos siempre se van a considerar víctimas de la situación. Son personas que quieren ser el centro de atención, son personas que nunca se van a ser responsables de sus actos, son personas que siempre van a decir, es que tú me lastimaste, tú me dijiste, tú me humillaste, tú me quitaste. Nunca van a decir, yo lastimé, yo humillé, yo grité, yo lastimé. ¿Okay? Son personas que de la situación siempre van a querer demostrar que ellos están bien, que por azares del destino las otras personas los lastiman. Ellos siempre están bien y los demás siempre están mal. La siguiente es que son personas envidiosas. No pueden estar contentos por los logros de los demás. Siempre le van a decir al otro alguna palabra mala para desvalorizar, para enseñarle al otro que no es lo suficientemente bueno. Son personas muy celosas. Cuando ellos ven que otra persona, un hermano, un primo, un cuñado, quien sea, tiene un logro, más allá de felicitarlo, más allá de estar contentos por esa persona, van a buscar la manera de desvalorizar, de minimizar los logros de los demás. Ellos siempre quieren ser el centro de atención. Siempre van a querer que todas las personas estén a su alrededor y que siempre las personas digan, wow, tú eres lo mejor. Cuando otra persona está teniendo éxito en lo que sea, en el trabajo, en los estudios, con la pareja, etcétera, siempre van a buscar algo malo que hablar de la persona. La siguiente es que son personas que se aprovechan del esfuerzo ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Son esas personas que se cuelgan las medallas, se cuelgan los éxitos de los demás. Más allá de decir, wow, esta persona me ayudó y juntos lo logramos, siempre van a decir, yo lo hice solo, nadie me ayudó. No van a reconocer la ayuda del otro.
No van a reconocer la buena intención, la buena voluntad del otro y se aprovechan. Cuando ellos ven que hay personas que les ayudan, van a hacer lo posible para demostrar que el otro no les ayudó, que todo depende de ellos. ¿Okay? La siguiente es que son incapaces de alegrarse por los demás. Como lo habíamos dicho, son personas que tienen envidia de los éxitos de los demás. Son personas que tienen celos, tienen envidia, van a minimizar constantemente los éxitos y los logros de las otras personas. También son vanidosas, son personas muy prepotentes, son personas arrogantes, son personas que todo el tiempo van a presumir ciertas cualidades que tienen para llamar la atención, para que todo el mundo diga, wow, esta persona es la mejor. Y de ahí también se vuelven víctimas. ¿Por qué? Porque cuando la gente no los voltea a ver, entonces ellos se ponen en una posición de víctima, de a mí todos me están lastimando. Y son personas infelices. Una persona tóxica no es feliz y no vive en paz ni en armonía con lo que tiene y tampoco puede vivir en paz con los demás. Son estas personas, trátenselos de imaginar, son estas personas que están todo el tiempo enojadas con el mundo que los rodea. Que no importa si alguien les dice una mínima palabra, siempre van a buscar ser impulsivos, ser agresivos, siempre se van a enojar, siempre se van a poner en la posición de véanme, me están lastimando, ustedes no me entienden, ustedes no me comprenden. Son estas personas que cuando ellos tienen logros, todo el mundo los tiene que felicitar, pero cuando el otro tiene logros, ellos se enojan y se molestan. Son personas que yo siempre he dicho que una persona tóxica no es una persona feliz, porque no importa cuántos éxitos, cuántos logros va a tener, nunca va a ser suficiente y siempre va a ver al otro. Siempre le va a molestar que el otro tenga logros y siempre va a hablar mal del otro. Nunca va a valorar al otro por esta parte de envidia, de celos, de egoísmo. Un poco, para resumir, o sea, un poco de las características que les he estado diciendo, entonces podemos decir que una persona tóxica es una persona de mentalidad negativa y cuando una persona es negativa, va a convertir a todas las personas que están a su alrededor en personas negativas. Por eso es muy importante que nosotros sepamos identificar si tenemos a nuestro alrededor personas tóxicas o no. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando estamos con personas positivas, nos convertimos en personas positivas, en donde valoramos los éxitos de los demás, en donde nos alegramos por los demás, en donde innovamos, creamos, hacemos canales de comunicación, etc. Pero cuando yo me rodeo de personas tóxicas, probablemente me voy a convertir en tóxica. Cuando yo estoy constantemente oyendo a personas donde su discurso es queja, es reclamo, es desvalorización, tarde o temprano mi discurso se va a convertir en lo mismo. Por eso tenemos que preguntarnos qué tipo de personas queremos ser para nuestros papás, para nuestros hijos, para nuestra pareja. ¿Quiero ser una persona positiva? Ok, entonces cerca de quién tengo que estar. ¿Quiero ser una persona negativa o ya me identifiqué como una persona tóxica? Tengo dos opciones, seguir siendo tóxica o moverme y buscar gente que me ayude a sacar lo mejor de mí. Buscar gente que me ayude a encontrar la mejor versión de mí misma. Son personas que manipulan a los demás, limitan las acciones de los demás, no dejan que los demás se desarrollen, no dejan que los demás, por ejemplo, estudien, que realicen sus sueños. Todo el tiempo van a tratar de limitar porque no quieren que el otro tenga éxito. Son esas personas que uno viene y dice, ay, me gané una beca en una universidad, nunca te van a felicitar. Son esas personas que uno viene y dice, ay, me gané esta vacante, voy a empezar a trabajar en esta empresa. Van a hablar mal de la empresa, de la persona de recursos humanos, de uno mismo. O sea, nunca van a encontrarle nada bueno a lo que uno le dice. Y por eso tenemos que tener cuidado. Pero la realidad es que si una persona se descubre, se da cuenta que es tóxica, lo bueno aquí es que uno puede cambiar su comportamiento y actitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me identifico o identifiqué a una persona que es tóxica,
se puede mejorar. O sea, una persona que es tóxica no tiene que quedarse toda la vida siendo tóxica, siempre y cuando la persona quiere cambiar. O sea, si la persona dice, estoy lista para cambiar, estoy lista para estar bien, lo puede hacer. Pero si una persona decide seguir siendo tóxica o no aceptar que es tóxica, entonces, bueno, probablemente durante muchos años y mucho tiempo seguirá siendo tóxica. Aquí la pregunta que yo les hago es cómo saber si soy víctima de una persona tóxica. ¿Cómo puedo saber si mi jefe o mi pareja o mis hijos o mis amigos, etcétera, están siendo tóxicos conmigo? ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy rodeada de gente tóxica, que más allá de sacar lo mejor de mí mismo, que más allá de hacerme que yo crezca a nivel personal y profesional y que yo alcance mis sueños, están limitando mis acciones? Entonces, ¿cómo puedo saberlo? Eso, tome nota. Es muy importante saber eso. Me doy cuenta que soy víctima cuando las personas que están a mi alrededor siempre ven las cosas de manera negativa. Por ejemplo, si tengo un jefe, no importa lo que yo haga para él ni los resultados que yo le dé, siempre va a ver las cosas negativas. O mi pareja, o mis hijos, etcétera. Son personas que siempre, no importa lo que yo haga, no importa cuánto innove, no importa los resultados que yo traiga, siempre van a ver todo lo que yo hago, todas mis acciones, como algo negativo. No aceptan que uno sea feliz. Por ejemplo, cuando tenemos la amiga envidiosa porque la otra se va a casar, entonces está pasando algo. O sea, no acepta que su amiga sea feliz. ¿Okay? Provocan que el otro sea pesimista. Si yo soy una persona positiva, como les dije, si estoy rodeada de personas tóxicas, tarde o temprano mi discurso y mi manera de ser va a ser pesimista y va a ser negativa. ¿Okay? Entonces, lo que hacen es que convierten a la persona en una persona negativa y pesimista igual que ellos. Son personas que no dejan que esta persona conviva con otros. Vamos a decir que yo decido tener más amigos y tengo no sé, un jefe que es tóxico y no me deja llevarme con nadie de la oficina, no deja que yo hable con nadie, que conviva. Okay, entonces lo que está haciendo es que yo dependa de él, que yo no tenga más relaciones ni más amistades en la empresa. De alguna manera está limitando mis habilidades sociales, está limitando el que yo pueda ser abierta con las demás personas. Eso también puede pasar en parejas. He tenido el caso porque doy terapia y doy pláticas y cursos, y he tenido en mi consultorio personas que me han dicho, mi pareja no me deja que me lleve con personas, o desde que me casé ya no veo a mis amigas porque mi pareja no le parece o se enoja. Entonces, de alguna manera, quiere decir que la pareja controla completamente las amistades, las acciones, la manera de ser del esposo o de la esposa. Minimizan el éxito de los demás. No importa cuánto éxito van a tener a nivel personal o profesional, lo van a minimizar. Nunca se van a alegrar por esta persona. Es importante que logremos identificar. Aquí es muy importante, y el objetivo un poco de esta plática es entender si yo soy una persona tóxica o si estoy rodeada de personas tóxicas. ¿Y qué hacer con eso? Si yo ya logré entender que estoy cerca de personas tóxicas, tengo dos opciones: seguir con estas personas tóxicas o decir, esto no me está beneficiando, al contrario, me está perjudicando. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Pero por un lado, yo puedo ser víctima de ciertas personas. Pero también por otro lado, tengo que preguntarme a mí misma si la tóxica soy yo. La realidad es que cuando doy estas pláticas y cuando doy talleres, cuando doy pláticas a padres de familia, yo hago mucho coaching para padres y en la terapia, en mi consulta privada, la gente mucho me pregunta y me dice, Adi, yo ya no sé si tal persona está siendo tóxica conmigo, yo soy la víctima, o que yo misma o mismo soy tóxica con los demás. Ya no sé si él o ella es conmigo o yo con él o los dos, ni quién empezó antes. Entonces, así como hay características de si soy víctima de una persona tóxica, también existen características en donde yo puedo pensar y decir, a ver, tal vez la tóxica soy yo.
Y tal vez las relaciones que estoy buscando constantemente es de personas tóxicas porque ya me acostumbré a esto. Tal vez yo misma provoco que la gente y que las emociones de las personas sean tóxicas conmigo por la manera en cómo yo me comporto, en la manera en cómo soy yo. Acuérdense mucho que las relaciones dependen de dos. Si yo quiero tener una buena relación con mi pareja, yo no puedo esperar que mi pareja haga todo. Yo tengo que también echarle ganas para que la relación funcione, o con mi amiga, o con mi mamá, o con mi papá. Todas las relaciones para que funcionen dependen de dos. Generalmente estamos acostumbrados a decir, el otro me hizo, el otro me engañó, el otro me lastimó, el otro me minimizó. Y yo siempre en la consulta privada digo, ok, el otro seguramente te hizo muchas cosas, pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú o cuál es tu parte de responsabilidad que llegaste a esta relación? ¿O qué pasó? ¿Qué hiciste tú para estar rodeado de gente tóxica que constantemente te lastima, que constantemente te minimiza? Y es una pregunta difícil porque no es fácil contestar. Generalmente decimos siempre lo que el otro me hace, lo que el otro me dice, pero nos cuesta mucho trabajo identificar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. Entonces, bueno, ¿cómo saber si la persona tóxica soy yo? La primera es que si me gusta criticar, si critico a los demás, si constantemente hablo mal de los demás. Esa es la primera. La segunda es si soy pesimista. Si yo empiezo a ver el mundo negativo, si todo el tiempo veo las cosas mal, es un foco rojo que me está diciendo que algo no está bien. En el mundo las cosas tienen muchas gamas, hay muchas tonalidades de gris. No podemos decir que la vida es blanca o negra. Pero si yo llegué a un punto en donde toda mi vida veo todo negro, es un foco rojo que me está diciendo que algo no está bien conmigo, que a nivel emocional no estoy tranquila, que no estoy en paz conmigo misma, que todas las cosas buenas que me están sucediendo no las estoy valorando, que no soy capaz de ver lo bueno de la vida. Y aquí es interesante esto, porque a veces le pasa a la gente que han sido gente positiva, gente emprendedora, gente con iniciativa y de repente sucede algo en la vida. Por ejemplo, cambio de residencia, pérdida de trabajo, un divorcio. Y por esa situación en donde no la han trabajado o no la quieren trabajar, de pronto se vuelven personas tóxicas. Aquí es importante identificar qué me está pasando. ¿Toda la vida he sido pesimista o a partir de una situación que estaba fuera de mi control, o no sé, o una separación, lo que sea, algo, me he convertido en esta persona pesimista y en esta persona negativa? La siguiente es si busco controlar a los demás. Si yo busco que los demás piensen y actúen como yo, quiere decir que soy una persona tóxica. Si yo no soy capaz de aceptar las opiniones y las acciones de los demás y yo quiero que la gente piense y que se comporte como yo, entonces me está hablando que soy tóxica. Hay muchas personas que les molesta mucho cuando los otros tienen otra idea, otro pensamiento y se enojan y se vuelven impulsivos y se pelean y les dejan de hablar. Si eso sucede, quiere decir que la persona es tóxica. Porque para no ser tóxica quiere decir que yo tengo que aceptar las opiniones de los demás y aceptar a los demás tal y como son. La siguiente es que no aceptan sus errores y otra vez siempre son víctimas de la misma situación. O sea, solo siempre es a mí me lastimaron, a mí me gritan, a mí no me escuchan, a mí no me respetan. Si se fijan, realmente las características pues se parecen mucho a identificar a una persona tóxica a si yo soy tóxica. Sí es importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Que nosotros constantemente nos preguntemos y nos cuestionemos si nuestras acciones y si nuestra manera de hablar y de ser beneficia nuestras relaciones con los demás o perjudica o lastima a la gente. Pasa mucho que en consulta privada, cuando una persona me está contando un pleito que tuvo, le digo, ok, ¿qué le dijiste a la persona? Me dice, le dije esto. Ok, ahora dime, ¿en qué benefició el decirle eso? No, pues es que solo lo dije, no fue mi intención de lastimar. Por eso también tenemos que tener cuidado. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos transmitiendo a la otra persona?
¿Realmente le estamos pasando un mensaje así nomás o los estamos lastimando? ¿Cuál es nuestro objetivo cuando le decimos a alguien algo? ¿Es porque queremos que la persona crezca, que saque lo mejor de sí mismo? ¿O le estamos diciendo algo para lastimarlo, para pisotearlo, para demostrarle que él no vale tanto? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, que sacamos de nuestra boca, porque parecerían que son cosas así, muy tranquilas, inconscientes, pero a la vez lastimamos mucho a la gente. Si yo descubro que yo o alguien es una persona tóxica y esta persona decide que quiere dejar de serlo porque se ha dado cuenta que ha perdido muchas amistades, muchas relaciones se han enfriado y que al final la persona tóxica se va a quedar sola. Tarde o temprano una persona tóxica, una persona que se pone en el papel de víctima, la gente a su alrededor se acaba cansando y la gente se aleja de esa persona. Entonces, si yo, vamos a decir, me reconozco como una persona tóxica y decido que quiero ser esa persona, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es que tengo que reconocer que tengo un problema, que tengo que reconocerme como una persona tóxica y decirme a mí misma, quiero cambiar. Eso es lo importante. Una persona tóxica, cuando dice, soy tóxica y estoy lastimando a los demás, entonces va un paso adelante. Pero si esa persona tóxica no se considera como tóxica y sigue considerándose víctima de cierta situación, va a ser difícil, muy difícil que la persona deje de ser tóxica. La siguiente es, si ya descubrí que soy tóxica, tengo que empezar a hacer diferentes actividades, hacer cosas que me motiven, a estudiar, a trabajar, a hacer cosas que me ayuden a superarme. No ver en los demás, ver en mí. ¿En qué áreas me quiero superar? ¿Qué quiero cambiar de mí? ¿Qué me molesta? Para trabajar sobre eso, para trabajar en esas áreas que las siento débiles de alguna manera e irlas fortaleciendo, irlas mejorando. Asimismo, buscar un mentor o un coach o un psicólogo para que me oriente, porque se oye muy fácil el dejar de ser tóxico, pero sí necesitamos una ayuda de un profesional que nos guíe, que nos ayude, que podamos analizar la situación, que ver qué acciones me ayudan y qué acciones no. La siguiente es dejar de ser pasivo-agresivo. Esta parte de ser pasivo-agresivo son estas personas que son agresivas con nosotros, pero nos dicen las cosas muy bonito, que nos dicen las cosas muy tranquilo, sin enojarse, sin ser impulsivo. También una persona que es pasivo-agresivo también es una persona tóxica y lastima y de igual manera como una persona agresiva. Es más, a veces una persona pasiva-agresiva lastima mucho más que una persona agresiva, porque no sabemos en qué momento esta persona nos va a lastimar. Entonces, también tenemos que saber que no podemos ser pasivos, agresivos o agresivos con la gente. Tenemos que respetar a las personas por lo que son y cómo son. Trabajar mucho en las acciones, cambiar mis acciones, darme cuenta que hasta este momento todo lo que he hecho, hay cosas que lastiman a la gente y tengo que cambiar mi actitud, tengo que cambiar mi comportamiento, tengo que dejar de ser quien fui hasta el día de hoy y empezar a hacer acciones que beneficien, que haya un ganar-ganar entre la persona y conmigo. Dejar de pensar en mí, dejar de pensar que solo yo merezco ser feliz, es pensar en el otro, es ver al otro, es ayudarle al otro que crezca a nivel personal y profesional y es alegrarme por el otro. Aprender a pedir perdón por mis errores. Creo que es de humanos el decir, ok, me equivoqué, he lastimado a la gente y es momento de pedir perdón y trabajar en eso. Yo creo que ese es uno de los pasos más difíciles cuando una persona está trabajando en su proceso de dejar de ser tóxico. El aceptar nuestros errores y el pedir perdón por nuestros errores es muy duro. De las personas que he trabajado con ellos en consulta privada y en los talleres que he dado, ese punto en especial es el más difícil. Cuando yo les digo, ve con tus hijos o tus familiares o tu jefe y pídele perdón, es muy difícil porque de pronto se sienten que ya, que se abrieron con la gente, que de alguna manera se sienten expuestos. Pero si nosotros logramos pedir perdón por nuestros errores, realizar acciones, dejar de ser pasivo, agresivo, etcétera, todo eso va de la mano, todo eso es mucho más fácil. Pero hay que aprender a pedir perdón a estas personas que les hemos hecho mucho daño.
vamos a irnos a las recomendaciones y bueno, después de las recomendaciones vamos a ver si tienen preguntas, si tienen algún comentario, etcétera. Entonces, hasta ahorita un poco, para resumir, es entender un poco si estoy rodeado de gente tóxica o si mis relaciones constantemente es con personas tóxicas y por qué me relaciono con personas tóxicas. O sea, de alguna manera es pensar, ¿acaso me beneficia? ¿Qué ganancia estoy teniendo al estar con personas tóxicas? Si ya lo identifiqué y digo, sí estoy con personas tóxicas o soy tóxica y no quiero seguir así, entender que hay solución, siempre y cuando aceptemos nuestros errores y cambiemos nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Es muy importante entender que no por el hecho de que una persona haya sido tóxica tanto tiempo en su vida, quiere decir que va a seguir siendo tóxica. O sea, depende de uno mismo cómo queremos controlar y cómo queremos gestionar nuestras emociones. El objetivo en las emociones es gestionarlas, es saber controlarlas a pesar de que me duele algo o a pesar de que el otro piense diferente de mí o a pesar que las cosas no son como yo quisiera. Antes de empezar con las recomendaciones, les voy a decir un poco por qué para mí me apasiona el tema de emociones y por qué considero como psicóloga, como coach, como terapeuta cognitivo-conductual tan importante las emociones. Y cuando viene la gente conmigo a terapia, yo siempre les he explicado que las emociones es como nuestra esencia, es lo más profundo de nosotros. Si nosotros trabajamos con nuestras emociones, con nuestros enojos, con nuestras frustraciones, con nuestro malestar, con nuestra inseguridad, con nuestra baja autoestima, quiere decir que voy a estar bien en todas mis áreas, a nivel personal, profesional, en el trabajo, en todas las áreas que a ustedes se les ocurre. Si yo no trabajo en la parte emocional porque no la considero importante, porque tengo otras prioridades, y sé que a nivel emocional no estoy bien, o estoy enojado o enojada o frustrada o molesta, etcétera, y decido no invertir en eso, las emociones nos dicen, ok, no trabajes en eso. Pero tarde o temprano esta situación a nivel emocional, esta inestabilidad emocional va a regresar. ¿Y por qué se los digo? Porque me pasa que muchos de mis pacientes llegan conmigo y me dicen, traigo arrastrando una situación emocional desde hace 2, o 3, o 4 o 10 años. Y les digo, ¿y por qué tantos años no lo has trabajado? ¿Por qué ahorita? Y ellos me dicen, ¿sabes, Adi? Cuando pienso en invertir tiempo, invertir dinero en terapias, pensar en cambios, cambiar acciones, etcétera, la verdad es más fácil agarrar mi dinero y comprarme un pantalón, una blusa, ir a comer a un buen restaurante, ir a un viaje, etcétera. Pero esa satisfacción de las cosas materiales es a un corto plazo. Voy, me compro una blusa, o en el caso de los hombres una camisa, todo el mundo les dice qué guapos se ven y después de 2, 3 días a todo el mundo se le olvidó eso. O voy a un buen restaurante, pago mucho dinero, si es que quiero gastar en eso, y cuando acaba la cena o la comida, se acabó, ¿no? Digo que ahorita no podemos ir todavía a ningún lado, pero la realidad es que la inversión a nivel emocional es una inversión a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Quiere decir que las herramientas que yo adquiero el día de hoy en terapia, o en los cursos o en las pláticas, me van a ayudar hoy en día a estar más calmada, más tranquila, mejores relaciones, pero me va a ayudar el resto de mi vida. No es algo momentáneo, no es como esa blusa bonita que fui y la compré y la usé un par de veces y ya no está en la moda o ya se me rompió o ya se me ensució. La parte emocional, cuando yo la trabajo, es algo que estoy trabajando para mi bien, para el resto de la vida, para estar bien siempre, para que cuando yo tenga un conflicto a nivel emocional, que yo sepa qué hacer con eso. Por eso, mucha gente a veces se tardan varios años en trabajar en la parte emocional, porque claro que dicen, no, ir a terapia una vez a la semana, pagar a la terapia, esto, lo otro, no. Pero cuando se dan cuenta que los problemas ya llegaron al techo y que ya no saben cómo solucionarlo y que ya lastimaron a muchas personas o ya se lastimaron a sí mismas, como decimos, cuando sienten que ya tocaron fondo, es ahí cuando dicen, ok, ya es momento de trabajar en él. La realidad es que nunca es tarde,
Pero sí, si nos tardamos, podemos perder ciertas cosas, como un buen matrimonio, como un trabajo, como ciertas amistades. O sea, sí podemos alejar a la gente de nosotros y muchas oportunidades o muchas puertas que se tendrían que haber abierto para nosotros, las vamos a cerrar cuando nuestras emociones son negativas. Y vamos a alejar a esa gente que nos quiere mucho de nosotros cuando los lastimamos. Pero si estamos a tiempo y trabajamos en esto, no vamos a alejar a la gente. Ahora, si alejé a la gente y estoy trabajando en mi parte emocional, siempre me puedo acercar a la persona, a pedirle una disculpa y a tratar de recuperar su amistad. Y creo yo, y a los niños, por ejemplo, quien tiene hijos y de pronto sienten que sus hijos en algunas ocasiones se vuelven tóxicos, yo siempre le explico a los niños que las emociones es como esa plantita. Para que una planta crezca y florezca bonito, necesitamos tener la semilla en una maceta de buen tamaño, en algún lugar de buen tamaño, con buena tierra, echarle agua cada determinado día y obviamente el sol. Si nosotros no hacemos eso y no nos preocupamos por nuestra planta, evidentemente nuestra planta se va a marchitar y no va a crecer como debería de crecer y no nos va a dar las flores que nos debería de dar. Y es lo mismo, es justo lo mismo la parte emocional. La parte emocional es si yo quiero ser la mejor versión de mí mismo, tengo que trabajar en eso día a día. No importa cuántos años he trabajado en mi parte emocional, tengo que seguir fortaleciéndome, tengo que seguir haciendo acciones, tengo que seguir preocupándome por los demás. La parte emocional nunca se deja de trabajar. Claro está, uno no va a terapia toda la vida, claro que no. Pero la parte emocional es nuestra esencia, es quiénes somos nosotros, es qué queremos proyectarle a las demás personas, qué queremos que las demás personas vean en nosotros, cómo queremos que las personas nos perciban. Lo mismo es con la planta. Si yo no cuido la planta se marchita. Lo mismo es conmigo misma. Si yo no me cuido, si yo estoy rodeada de gente tóxica, si yo permito que la gente me haga daño, o si yo le hago daño a la gente, esa planta que debería de crecer con bonitas flores no va a crecer bien. Al contrario, se va a marchitar. Yo como persona me voy a marchitar. Y cuando digo yo como persona me voy a marchitar es, me voy a pelear con la gente, voy a tener problemas de relaciones, voy a lastimar a mis hijos, a mis primos, a mis hermanos, etc. Por eso tenemos que pensar, y yo los invito a todos los que han escuchado esta plática a decir, ok, ¿dónde estoy parada a nivel emocional? ¿Qué he hecho por los demás? ¿Qué he hecho por mí? ¿Me siento bien conmigo mismo? ¿Estoy bien a nivel emocional? ¿O qué acciones tengo que hacer para cambiar? Entonces, ahora sí, entrando a las recomendaciones es, ¿qué tendría yo que hacer para lidiar con una persona tóxica? Hagan de cuenta que están oyendo la plática y de repente sí se les viene a la mente una persona tóxica que no puede alejarse completamente de la persona porque a lo mejor es un familiar. A veces no podemos alejarnos completamente, pero sí hay ciertas recomendaciones que podemos hacer para que esa persona no nos lastime ni nosotros a la persona. Entonces, lo importante aquí es que aprendamos a marcar un límite y aprender a decir no. Cuando nosotros vemos que esta persona está constantemente en este discurso negativo, en esa queja, alejarnos, marcar el límite, no convertirnos como esa persona. Aprender a decir no cuando vemos que esa persona nos está lastimando, que mi relación con esa persona no me está beneficiando, me alejo. Aprendo a decirle no. Aprendo a decirle no a sus acciones que me están lastimando. La siguiente es cuando yo identifico a la persona y sé que la persona es tóxica, entender que el problema es de la persona, no es mío. Es importante que sepamos que no todo depende de nosotros. Si yo me doy cuenta que el problema es mío, que yo soy la persona tóxica, ok, yo lo tengo que trabajar. Pero también tenemos que entender que hay ciertas personas que son tóxicas. Y si ellos eligen ser infelices y estar enojados, es su decisión, no es nuestro problema. ¿Okay? La siguiente es no tratar a la persona tóxica como un enemigo. No es mi enemigo, pero sí tengo que marcar un límite, sí tengo que hacer un distanciamiento para no entrarle un poco a este juego, para no convertirme en una persona tóxica, porque como les dije anteriormente es, si yo me rodeo de personas tóxicas, me convierto en persona tóxica. Si yo me rodeo de personas positivas, voy a ser una persona positiva donde voy a innovar y voy a crecer y le voy a permitir a los demás que crezcan. Entonces, no es mi enemigo, pero tampoco es mi amigo.
¿ok? No es mi enemigo, pero no voy a ser su amiga, no voy a estar tan cerca de esa persona porque me puede pasar eso. Yo quiero buscar gente que saque la mejor versión de mí, no la gente que me hace daño. Evitar tener una actitud similar. Si a mí no me gusta la actitud de la otra persona que es tóxica, entonces no se vale que yo tenga esa actitud. Yo no puedo reclamar la actitud del otro y hacer esa actitud. O sea, tengo que ser congruente y coherente con lo que digo y con lo que pienso. Si no me gusta la actitud del otro, no voy a hacer esa actitud. Si no me gusta el discurso negativo de la otra persona, entonces tampoco se vale que yo tenga un discurso negativo. ¿Okay? Entonces, ser muy coherentes y muy congruentes con lo que digo y con lo que pienso. Si a mí me gusta estar con gente positiva, tengo que comportarme como una persona positiva. Si a mí la gente que se queja constantemente no me gusta, yo no me puedo estar quejando de lo que sea. ¿Ok? También todo el tiempo viéndome a mí misma es, ok, no me gustan estas características, pero estas otras características de esta persona me gustan, me encantan y me voy a acercar para ser una mejor versión de mí misma, pero estarme observando constantemente y decir, ok, ¿y qué estoy diciendo yo y cómo me estoy comportando? Alejarme de las personas que me hacen daño. Ahora, esto es muy interesante, este punto, y les voy a decir por qué. En algún momento, cuando di esta plática, y bueno, mucho hablo yo de las emociones en mis talleres y en la consulta privada, una persona me dijo, cuando yo les dije, hay que alejarnos de las personas que nos hacen daño, y me dicen, sí, Adi, pero cuando la persona que me hace daño es mi pareja, y cuando la persona que me hace daño es mi hijo, y cuando la persona que me hace daño es mi papá, o mi suegro, o mi suegra, o mi cuñada, no siempre nos podemos alejar. Hay veces que sí, ponemos un distanciamiento y se acabó, pero hay veces que no. Y aquí yo me refiero a lejanía, no tanto física. Digo, si uno se puede alejar físicamente, mucho mejor. Pero a veces es un distanciamiento emocional. Puede ser que yo tenga que ver a esta persona a lo mejor una vez a la semana porque hay comidas o porque hay eventos, pero no voy a ser cercana a nivel emocional. Quiere decir que voy a saludar a la persona, voy a ser respetuoso, pero me voy a alejar. No voy a mezclar mis emociones con las emociones de esta persona. O sea, voy a ser respetuoso, no me voy a comportar de manera tóxica, pero no voy a ser cercana a nivel emocional. ¿Okay? A eso me refiero cuando yo digo hay que alejarnos de las personas que nos hacen daño. A veces tenemos que ir a ciertos eventos o comidas, etcétera, porque hay cosas que hay que hacer y que hay que cumplir, pero también puedo aprender a lidiar con esta persona sin mezclar mis emociones, sin permitirle a esta persona que me lastime. Estar a lo mejor físicamente cerca, pero no a nivel emocional. Entonces, bueno, un poco, estas son como las recomendaciones de manera general. Déjenme, nada más voy a dejar, ok. Estas son recomendaciones como de manera general. Claro está que cada persona tiene que lidiar con otro tipo de personas, cada persona hay personas más fuertes o menos fuertes a nivel emocional, claro está que cada persona tiene otras estrategias, otras recomendaciones, etcétera. Aquí lo importante es que nosotros nos acerquemos a las personas que saquen la mejor versión de nosotros mismos. Esas personas que les gusta ver cómo crecemos, cómo estamos felices, cómo valoran todos nuestros logros. Y cuando no, porque no siempre vamos a estar con gente que se alegra por nosotros, y cuando no, buscar estas estrategias, buscar estas cosas para no permitir que el otro nos haga daño. Y la realidad es que se puede, pero siempre es importante entender cómo yo estoy a nivel emocional. ¿Qué tan fuerte a nivel emocional estoy yo? ¿Qué tanto yo hago que la gente que a mi alrededor sean felices y los cuido y me preocupo por ellos? ¿Qué tanto mis relaciones benefician a las demás personas? ¿Cómo es mi discurso? ¿Cómo es mi manera de hablar? ¿Cómo es mi manera de comportarme? ¿Qué estoy haciendo para que el otro sea feliz o qué estoy dejando de hacer? La verdad es que el tema de las emociones es un tema que podemos estar horas y horas hablando, porque es nuestra esencia, es la esencia del ser humano. Yo aquí los invito si alguien de ustedes tiene alguna duda, tiene alguna pregunta y bueno, y me quieren preguntar aquí mismo, yo feliz. Si alguien quiere preguntarlo sin que nadie lo vea,
con mucho gusto me pueden escribir un inbox o a mi correo que está al principio de la presentación y con mucho gusto les voy a contestar. Mucha gente me ha dicho, Adi, siempre hay alguien que, o sea, siempre tenemos a alguien tóxico cerca de nosotros y lo difícil es cómo lidio con esta persona. Y la realidad es que sí se puede lidiar. Y la realidad es que esa persona tóxica, si decide que quiere dejar de ser tóxico, va a poder, siempre y cuando se reconozca como una persona tóxica. Entonces vamos a ver, Carolina o Alejandro, a ver si hay preguntas, si alguien tiene alguna duda. ¿Ok? Entonces veo que no hay preguntas. Entonces, bueno, quiero agradecerle a las personas que estuvieron conectadas. También una vez más agradecerle al CDI. Si hay personas que luego van a escuchar esta plática y que no va a ser en vivo, con mucho gusto, siéntense en toda la confianza de preguntarme, de escribirme un inbox, de escribirme un correo a coach@aditzaban@gmail.com. Con mucho gusto les puedo dar recomendaciones, les puedo dar herramientas para trabajar a nivel emocional y no necesariamente si tienen una situación con una persona tóxica, hasta ustedes mismos. Si de pronto ustedes dicen, es que tengo que trabajar con mis emociones, hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas gracias, Neri, muchas gracias por los comentarios. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme y ojalá que esta plática les ayude y ojalá que entiendan la importancia de trabajar con nuestras emociones. Nuestras emociones es nosotros mismos. Entonces, muchas gracias. Yo también estoy viendo aquí si hay más preguntas. A ver, creo que hay una de Monse. Como tal, una herramienta de toxicidad no existe como tal, pero sí existen muchas pruebas proyectivas que, bueno, que un psicólogo les tendría que aplicar para saber cómo estoy a nivel emocional, qué está pasando conmigo, qué tan feliz estoy, qué tan deprimido, qué tan enojado, qué tan frustrado. Y esto ayuda mucho a conocer a nivel emocional a las personas, porque depende de mi emoción, es como yo me voy a comportar con la gente, es como yo voy a hacer mis acciones. Si yo a nivel emocional estoy bien y estoy estable, mis acciones van a ser positivas. Como tal, una herramienta que nos dice qué tan tóxicos o el grado de toxicidad realmente no existe, pero sí existen, como les dije, muchas pruebas proyectivas que nos pueden ayudar a saber cómo estoy a nivel emocional, qué está pasando, por qué tomo ciertas decisiones, porque también a nivel emocional, como estoy yo, es como voy a tomar ciertas decisiones. Y eso me va a ayudar a entender por qué me comporto de alguna manera y sobre eso ir cambiando si no me siento como cómoda. A ver, estoy viendo. Ronit, muchas gracias. Tovik, sí. Me puedes buscar en Facebook tal cual como Adit Saban, me puedes buscar y bueno, ahí me puedes encontrar, me puedes escribir un inbox con mucho gusto o me puedes escribir un correo, aquí te lo escribo, que es coach@gmail.com. También si tienes dudas, si tienes preguntas, si necesitas una asesoría, con mucho gusto. Si necesitan como herramientas mucho más específicas, dependiendo del caso, con mucho gusto, porque la verdad es que cada uno tiene otro caso y cada uno lidia con otro tipo de personas. Entonces, si hay alguien que tiene como un caso muy específico, bueno, siéntanse en la confianza de escribirme, podemos agendar una sesión o platicar y con mucho gusto. Dina, muchas gracias, Dina. Gracias por conectarte. Te mando muchos besos. A ver, aquí nos está escribiendo Sari y nos pone, ¿qué tal si un hijo toma una actitud de no comunicarse mucho? ¿Esto es un hijo tóxico? Mira, no necesariamente, no quiere decir, mientras él no le esté haciendo daño a nadie, no quiere decir que es tóxico, simplemente que no hay un canal de comunicación entre él y vamos a decir entre él y tú o con su papá, etcétera. Pero no necesariamente quiere decir que una persona que no sea tan abierto quiere decir que sea tóxico.
Cuando nosotros hablamos de tóxicos, son personas que nos hacen daño, son personas que minimizan los logros de los demás, son personas que siempre se ponen en la posición de víctima y se enojan o se molestan cuando los otros piensan de otra manera o cuando los otros actúan de una manera diferente. Pero yo creo que aquí es más un tema de comunicación y no es un tema de toxicidad con el hijo. Milka, muchas gracias. Gracias por conectarte. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Y si no, con eso damos por terminado. Estoy viendo acá. Y bueno, y obviamente muchas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para conectarse. Entonces yo creo que, Alejandro, creo que ya no hay más. Muchas gracias a todos.